Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas. Introducción. En 2015, cerca del 99% de las muertes maternas registradas en el mundo se produjeron en las regiones en desarrollo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no a causas accidentales. Por otra parte, es fundamental establecer la distinción entre muerte materna de causa directa e indirecta, siendo la muerte materna directa el resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, mientras que la muerte materna de causa indirecta es aquella asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente o de reciente aparición. La mortalidad materna está considerada como la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. Cabe destacar que, a diferencia de otras patologías en otros grupos de personas o edades, las condiciones que ponen en riesgo a la mujer embarazada y a su hijo son, en muchos casos, totalmente impredecibles. A nivel mundial se estima que cada año del 15 al 20% de los embarazos pueden complicarse aún sin tener alguna causa o factor de riesgo aparente, desencadenando así una emergencia obstétrica, la cual se define como toda enfermedad grave y de presentación aguda que pone en riesgo la vida o la función de la madre y o el recién nacido y que requiere atención médica inmediata. Justificación. Cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el nacimiento, de las cuales el 99% ocurre en países en desarrollo, especialmente en zonas rurales y comunidades pobres. Por otra parte, se ha observado que las embarazadas adolescentes son las que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones relacionadas con la gestación y el parto, siendo una de las principales causas de muerte en mujeres de este grupo de edad. Como se ha descrito, la mayor parte de las emergencias que se producen en el embarazo, nacimiento o puerperio son prevenibles o tratables. Otras pueden estar presentes desde la etapa pregestacional, pero pueden manifestarse o agravarse durante el embarazo, especialmente si no han sido detectadas oportunamente durante el control prenatal. En Estados Unidos de América, las principales emergencias obstétricas fueron hemorragia posparto, sepsis, embolia de líquido amniótico, tromboembolia pulmonar, preeclampsia, accidentes cerebrovasculares y cardiopatías. Diagnóstico y tratamiento: apendicitis y embarazo. La apendicitis aguda es más común en el segundo trimestre del embarazo. El dolor en la fosa ilíaca derecha es el síntoma más frecuente de la apendicitis aguda en el embarazo. El aumento de volumen uterino en el segundo y tercer trimestre de la gestación puede causar la migración caudal del apéndice, por lo que el dolor en caso de apendicitis puede presentarse en la fosa ilíaca o hipocondrio derechos, pregunta de NARM. Algunas pacientes pueden tener una presentación clínica atípica, caracterizada por epigastralgia, distensión abdominal y dolor difuso en el cuadrante inferior derecho. En mujeres embarazadas con dolor abdominal se recomienda utilizar el ultrasonido como primer estudio de imagen diagnóstica. Se recomienda el uso de la resonancia magnética sin gadolinio intravenoso por encima de la tomografía computarizada
para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en cualquier momento del embarazo. La resonancia magnética es una excelente técnica de imagen en que no exponen a radiación ionizante. Se puede realizar en cualquier etapa del embarazo sin evidencia de efectos adversos. En caso de no contar con resonancia magnética o existir contraindicación para su uso, marcapasos u otros dispositivos, se podrá considerar el uso de tomografía computarizada para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en el embarazo. En caso de no contar con estudios de imagen, se recomienda considerar la laparoscopía diagnóstica entre la sospecha clínica de apendicitis y embarazo. En el tratamiento de apendicitis aguda en cualquier trimestre de la gestación se recomienda el manejo laparoscópico en caso de contar con la disponibilidad técnica y de personal como técnica de elección. No se recomienda el uso profiláctico de tocolíticos en mujeres embarazadas sin datos diagnósticos de amenaza de parto pretérmino. En caso de ser necesario realizar apendicectomía en el tercer trimestre de la gestación, el abordaje laparoscópico podría tener dificultades técnicas debido al volumen del útero grávido, por lo que deberá considerarse el abordaje por laparotomía. Una vez realizado el diagnóstico de apendicitis aguda, se deberá programar la apendicectomía lo más pronto posible, independientemente de la edad gestacional, y deberá realizarse en una institución o servicio de pediatría o neonatología. Crisis hipertensiva en el embarazo. La correcta medición de la presión arterial en la mujer embarazada requiere de colocar a la paciente en reposo por 5 a 10 minutos, de preferencia en decúbito lateral, y el brazalete del esfigmomanómetro deberá colocarse a nivel del corazón. Durante la medición se deberá tomar en cuenta el primer y quinto ruido de Korotokov para establecer el valor de la presión sistólica y diastólica respectivamente. La medición de la presión arterial requiere realizarse en un entorno tranquilo, estando la paciente sentada al menos durante 5 o 10 minutos. Al menos se debe realizar 2 mediciones separadas por 2 a 15 minutos. La crisis hipertensiva en el embarazo o puerperio puede cursar asintomática, principalmente en su fase inicial. Sin embargo, también puede presentar datos clínicos asociados a la falla orgánica múltiple como eclampsia, falla renal, hemorragia cerebrovascular, edema pulmonar o falla hepática, e incluso también puede asociarse a desprendimiento prematuro de placenta y riesgo de pérdida de bienestar fetal. En mujeres gestantes o puérperas se recomienda establecer el diagnóstico de crisis hipertensiva ante la presencia de 2 cifras tensionales iguales o mayores de 160/110 milímetros de mercurio en un lapso igual o mayor a 15 minutos. La elevación podrá presentarse en la presión sistólica, presión diastólica o en ambas. Se recomienda la administración inmediata de antihipertensivos ante el diagnóstico de crisis hipertensiva en el embarazo o puerperio. Para el tratamiento inicial de las crisis hipertensivas en el embarazo se podrá considerar como fármacos de primera línea al nifedipino de liberación inmediata vía oral o hidralazina intravenosa. Se recomienda administrar sulfato de magnesio para la prevención y tratamiento de eclampsia en mujeres embarazadas o puérperas con crisis hipertensiva. Se recomienda procurar el nacimiento inmediatamente después de la estabilización hemodinámica en mujeres con embarazo igual o mayor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensiva.
Se recomienda considerar el manejo expectante en mujeres con embarazo menor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensiva, siempre y cuando la paciente cuente con los criterios de selección necesarios. Cuando se considere el manejo expectante en mujeres con embarazo menor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensiva, es fundamental que el centro hospitalario cuente con recursos para brindar los cuidados neonatales especializados. El manejo expectante deberá interrumpirse si la madre y o el feto presentan deterioro clínico. Los signos y síntomas más comunes de embarazo ectópico roto son la tríada clásica de amenorrea, dolor abdominal y sangrado transvaginal, en presencia de una prueba de embarazo positiva y que puede asociarse a síncope, datos de irritación peritoneal, choque, dolor en la parte posterior del hombro, así como a la movilización cervical. Una vez que el embarazo ectópico se ha roto, clásicamente se presenta dolor abdominal intenso, rigidez y rebote a la palpación abdominal, taquicardia e hipotensión arterial. En ausencia de datos ultrasonográficos definitivos de embarazo ectópico, la presencia de un endometrio trilaminar y el líquido libre en el área periepática, periexplénica y pélvica pueden considerarse elementos auxiliares en el diagnóstico de embarazo ectópico roto. Se recomienda el uso de ultrasonido endovaginal como la herramienta diagnóstica de elección para el diagnóstico de embarazo ectópico tubárico. Ante la sospecha de embarazo ectópico roto, se recomienda realizar ultrasonido endovaginal, buscando intencionalmente una tumoración anexial con saco gestacional, saco de Yolk y embrión en su interior, así como la presencia de líquido libre en fondos de saco. Ante la sospecha clínica de embarazo ectópico roto, no se deberá retrasar el tratamiento quirúrgico por esperar la confirmación de los estudios de imagen. Las principales indicaciones para realizar salpingectomía son embarazo ectópico roto, sangrado persistente, inestabilidad hemodinámica y o adherencias severas. En caso de contar con los recursos y la disponibilidad inmediata, se recomienda el abordaje quirúrgico laparoscópico en vez de abordaje quirúrgico por laparotomía para el tratamiento de embarazo ectópico roto. En presencia de una salpinge contralateral sana, se recomienda realizar salpingectomía en vez de salpingostomía. No deberá considerarse la posibilidad de manejo expectante o médico en pacientes con sospecha de embarazo ectópico roto. Embolia de líquido amniótico. Los criterios para establecer el diagnóstico de embolia de líquido amniótico, de acuerdo con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la Fundación de Embolia de Líquido Amniótico, son paro cardiorrespiratorio o hipotensión súbita, presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y compromiso respiratorio, disnea, cianosis o saturación de oxígeno menor al 90%, presencia de coagulación intravascular diseminada. Que el cuadro clínico se presente durante el trabajo de parto, nacimiento o a los 30 minutos posteriores al alumbramiento, ausencia de fiebre, temperatura mayor de 38 grados centígrados durante el trabajo de parto. Existe evidencia de que la edad materna avanzada, multiparidad, incremento de la presión intrauterina y alteraciones de la vasculatura uterina son factores de riesgo de embolia de líquido amniótico. Entre las principales manifestaciones clínicas en este grupo de pacientes se describe hemorragia posparto en el 50% de los casos, con coagulación intravascular diseminada como uno de los síntomas principales.
y paro cardiorrespiratorio o disfunción pulmonar en el 50% restante. La tasa de letalidad de los pacientes con embolia de líquido amniótico es del 70%. Se recomienda mantener una alta sospecha diagnóstica de embolia de líquido amniótico en pacientes que presenten paro cardiorrespiratorio súbito durante el trabajo de parto, el nacimiento o el puerperio inmediato. Dado que la coagulación intravascular es una manifestación que se puede presentar en el paciente con embolia de líquido amniótico, se recomienda tener una evaluación temprana del estado de la coagulación y realizar un manejo oportuno de la hemorragia, así como transfusión agresiva con base en un protocolo estandarizado. Posterior a un paro cardiorrespiratorio en pacientes con embolia de líquido amniótico, se recomienda interrupción inmediata del embarazo ante un feto con más de 23 semanas de gestación. No se recomienda el uso de alguna prueba específica para el diagnóstico de embolia de líquido amniótico, pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico. En mujeres que sobreviven al compromiso cardiopulmonar inicial, es prioritario un manejo correcto de las alteraciones de la coagulación y de la hemorragia obstétrica. Existe evidencia de que la histerectomía periparto es una intervención que se requiere con frecuencia para controlar la hemorragia, así como el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Se recomienda que el manejo inicial de las pacientes con diagnóstico de embolia de líquido amniótico sea con suplementación de oxígeno, ventilación adecuada, vasopresores e inotópicos. Además, que se debe evitar la administración excesiva de líquidos parenterales. La prioridad en el manejo de las pacientes con embolia de líquido amniótico es la de asegurar la vía aérea mediante la intubación endotraqueal, suplementación temprana de oxígeno y prevención contra la broncoaspiración. Ante el paro cardiorrespiratorio, se deberá iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar avanzada. Pregunta de NARM. En caso de que la paciente aún se encuentre embarazada, se deberá colocar el útero hacia el costado izquierdo de la madre para evitar la compresión de la vena cava. Dependiendo del estado hemodinámico, podrán administrarse vasopresores como noradrenalina o dobutamina. Para el tratamiento subsecuente se deberá de optimizar y vigilar el estado de la coagulación y así como la administración de concentrados globulares y plasma fresco con base en las pérdidas sanguíneas, evitando la sobrecarga de volumen. Pregunta de NARM. En caso de presentarse paro cardiorrespiratorio, se recomienda el nacimiento inmediato si la edad gestacional es mayor a 23 semanas. Debido a que la coagulopatía puede presentarse después del paro cardiorrespiratorio, se recomienda el manejo temprano con el uso de protocolos de transfusión masiva. El manejo de las pacientes con embolia de líquido amniótico deberá ser por un equipo multidisciplinario. Hiperemesis gravídica. Se recomienda realizar el diagnóstico de hiperemesis gravídica ante la presencia de náuseas y vómitos incoercibles en el embarazo, acompañado de pérdida mayor al 5% del peso pregestacional, deshidratación y o alteraciones electrolíticas. Se recomienda emplear una escala validada para evaluar las náuseas y el vómito en el embarazo, como la escala PUQE, para poder establecer la severidad del estado clínico. En mujeres con sospecha clínica de hiperemesis gravídica se sugiere solicitar biometría hemática completa, pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, perfil tiroideo, electrolitos séricos, urea, creatinina y evaluación del equilibrio ácido-base, así como ultrasonido obstétrico y examen general de orina. Para el manejo de la náusea y vómito se sugiere emplear como fármaco de primera línea los antihistamínicos, inhibidores de receptores H1.
Se recomienda la administración de antieméticos, metoclopramida u ondansetron, en caso de que los fármacos de primera línea no sean efectivos. En caso de que el manejo estándar de la hiperemesis gravídica haya fracasado, se recomienda el uso de corticosteroides. Se recomienda la suplementación con tiamina oral o intravenosa en todas las mujeres con hiperemesis gravídica grave en el momento de su hospitalización y previo a la administración de dextrosa o nutrición parenteral. Se recomienda la terapia parenteral y el manejo multidisciplinario cuando las medidas farmacológicas iniciales hayan fracasado. Si la paciente no responde al manejo inicial, se podrá considerar el combinar fármacos y valorar el uso de la vía parenteral. Infarto agudo del miocardio en el embarazo. Se ha descrito que el término infarto agudo del miocardio se debe emplear cuando exista daño miocárdico agudo con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda y detección de un aumento o caída de los valores de troponina cardíaca con al menos un valor por encima del límite superior de referencia del percentil 99 y al menos uno de las siguientes condiciones. Síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida del miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared nuevas, siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica, identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia. Los principales síntomas del infarto agudo del miocardio en el embarazo son dolor torácico, disnea, sudación, náuseas y vómito. Habitualmente ocurren en el tercer trimestre del embarazo y el posparto e involucran la pared anterior. Durante el embarazo, la elevación de troponina casi siempre es sugestiva de daño miocárdico subyacente. Debe tomarse en cuenta que pueden observarse elevaciones moderadas de troponina en pacientes con preeclampsia e hipertensión gestacional. Por otra parte, la creatinquinasa normalmente puede estar presente en el útero y la placenta y se eleva las primeras 24 horas después del parto, lo que la hace menos específica para el diagnóstico de infarto del miocardio durante el embarazo. En mujeres embarazadas con dolor torácico se recomienda realizar electrocardiograma de 12 derivaciones y la medición de niveles de troponina. Durante el embarazo se pueden encontrar normalmente alteraciones electrocardiográficas, entre ellas desnivel del segmento ST, inversión de la onda T y desviación del eje a la izquierda. Pregunta de NARM. Lo más común es observar la depresión o desnivel del segmento ST y es probable que sea el resultado de la administración de anestesia por ansiedad, hiperventilación, cambios en el tono autonómico durante el parto y administración de oxitocina, por lo que los cambios electrocardiográficos requieren interpretarse de acuerdo al contexto y presentación clínica de cada paciente. Otros estudios de imagen que pueden ser de utilidad incluyen ecocardiograma, radiografía de tórax, angiografía, tomografía computada y resonancia magnética, ya que se ha demostrado su seguridad en el embarazo. La ecocardiografía suele ser útil cuando el electrocardiograma no sea diagnóstico. Ante la paciente con sospecha de infarto agudo del miocardio, se prefiere la medición de la troponina sobre la creatinquinasa, pues esta última puede elevarse debido a las contracciones uterinas. Pregunta de NARM. Se debe de considerar que el electrocardiograma de superficie puede presentar interpretaciones erróneas, pues la mujer embarazada puede presentar ondas T negativas en ausencia de isquemia y desnivel negativo ST en la inducción anestésica.
En caso de que el resultado del electrocardiograma no sea concluyente, se podrá considerar el ecocardiograma transtorácico. Durante el manejo farmacológico inicial de la mujer gestante con infarto agudo del miocardio, se han empleado con seguridad dosis bajas de ácido acetil salicílico, 80 a 150 miligramos día. Pregunta de NARP. La heparina debe suspenderse si se identifica disección espontánea de la arteria coronaria. No hay datos sobre el uso de inhibidores de la glucoproteína 2B sobre 3A, vivalirudina, prasugrel y ticagrelol. El activador recombinante del plasminógeno tisular no atraviesa la placenta, pero puede producir complicaciones hemorrágicas, sangrado subplacentario. Durante el embarazo, la angioplastía coronaria es el tratamiento de perfusión preferido para el infarto agudo del miocardio con elevación ST. Se recomienda considerar un tratamiento invasivo para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST cuando haya criterios de riesgo. Se recomienda considerar un tratamiento conservador para el síndrome coronario agudo estable sin elevación del ST cuando no haya criterios de riesgo. Se debe considerar el seguimiento durante al menos 3 meses desde el evento coronario. No se recomienda la lactancia de las madres que reciben algún tratamiento antiplaquetario con excepción del ácido acetil salicílico a dosis bajas. No se recomienda la trombosis si se sospecha disección espontánea de la arteria coronaria debido a que aumenta el riesgo de hemorragia y mayor progresión de la disección. El trabajo de parto aumenta los requerimientos hemodinámicos maternos, lo que genera aumento de la demanda miocárdica con el aumento subsecuente del riesgo de infarto del miocardio. Por lo anterior, cuando sea posible y posterior a un análisis integral e individualizado, el nacimiento se puede posponer por lo menos 2 semanas en caso de que la madre haya presentado un síndrome coronario agudo. Prolapso del cordón umbilical. El prolapso del cordón umbilical es una emergencia obstétrica que puede condicionar asfixia fetal debido a que el cordón umbilical atraviesa el orificio cervical interno y alcanza el canal vaginal antes o al mismo tiempo que la presentación fetal, independientemente de que las membranas amnióticas se encuentren íntegras o rotas. Los principales signos clínicos de prolapso de cordón umbilical son la palpación y o visualización del cordón umbilical en el canal vaginal, así como la presencia de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte, las alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, deceleraciones variables, recurrentes, súbitas y con duración mayor a 1 minuto. Por lo general son el primer signo de prolapso de cordón umbilical. Se recomienda mantener un alto índice de sospecha para prolapso de cordón umbilical cuando se presente un patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal, en especial si se presentan después de la ruptura de membranas o ante la presencia de factores de riesgo. No se recomienda el uso rutinario del ultrasonido para el diagnóstico de prolapso de cordón umbilical. Ante la sospecha de prolapso de cordón umbilical se debe realizar especuloscopía y o tacto vaginal. El colocar a las mujeres con prolapso de cordón umbilical con las rodillas al pecho ayuda a reducir la muerte fetal. No obstante, el efecto benéfico disminuye si el parto no se realiza en el menor tiempo posible.
Las mujeres con diagnóstico de prolapso de cordón deben optar la postura de decúbito lateral con rodillas y cara pegadas al pecho, posición fetal, en lo que son ingresadas a la sala de quirófano. Esta posición puede disminuir la compresión del cordón. No se aconseja intentar el reacomodo manual del cordón umbilical una vez que éste ha protuido. El llenado vesical con 500 mililitros de solución salina puede aliviar la compresión del cordón al elevar la presentación fetal y disminuir la intensidad de las contracciones uterinas. Para prevenir la compresión del cordón que ha protruido, se recomienda elevar la presentación fetal, ya sea de modo manual o mediante el llenado vesical. Se recomienda el nacimiento por cesárea de urgencia en casos en que se presente prolapso de cordón umbilical y el nacimiento por vía vaginal no sea inminente. La tocolisis durante el tiempo previo a la resolución de embarazo en mujeres con diagnóstico de prolapso de cordón umbilical puede ayudar a mejorar el registro cardiotocográfico y la calificación de Apgar a los 5 minutos. Puede considerarse la tocolisis como medida temporal en caso de persistencia de las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o en caso de que se presente alguna demora en el nacimiento. Diagramas de flujo. Cuadro de pautas terapéuticas para el manejo farmacológico de la crisis hipertensiva en el embarazo. Criterios de selección para el manejo expectante de la preeclampsia con datos de severidad. Criterios maternos y criterios fetales. Los criterios maternos: tensión arterial por debajo de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, ausencia de sintomatología vasculoespasmódica, ausencia de epigastralgia, ausencia de alteraciones visuales, creatinina sérica menor de 1.1 miligramo por decilitro, ausencia de síndrome de HELP, infarto al miocardio, choque, eclampsia, edema pulmonar o desprendimiento de placenta normoinserta. Pregunta de NARM. Criterios fetales: feto vivo con pruebas de bienestar fetal, ausencia de malformaciones fetales que sean incompatibles con la vida, Doppler de arteria umbilical sin alteraciones. Criterios diagnósticos de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia para coagulación intravascular diseminada. Escala PUQE para la evaluación de náuseas y vómitos en el embarazo.